Hola, muy buenas tardes, días o noches. Acá les presento la clase número 7 de nuestro programa de estudios para jóvenes y adultos de segundo ciclo, Castro Chiloé. Estamos al 20 de junio del año 2020, puros 20, 20. El resumen de esta clase, tal como lo dice su título, trata sobre América Latina, su geografía y su población. Ya. El resumen de la clase es el siguiente. Vamos a ver cuatro temas. El primer tema es la ubicación de nuestro continente. Lo más fácil, vamos a ir aumentando la dificultad y luego vamos a tratar el tema de la geografía física, el relieve, los accidentes geográficos, los ríos, los lagos. En tercer lugar, vamos a ver los climas. Y por último, la geografía humana del continente latinoamericano. Vamos con el primer tema, aprovechando esta misma imagen que tenemos aquí. Voy a ampliarlo para que se vea mejor. Ya. Ubicación de nuestro continente. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de América Latina? Es aquella porción de la totalidad del continente del continente americano, ¿no es cierto? América del Norte, América Central, América del Sur. Pero cuando hablamos de América Latina, hablamos solo de los países que hablan un idioma derivado del latín. O sea, eh, puede ser el idioma español que se habla en México y otros países de América Central, en Cuba, por ejemplo, o también en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. O también puede ser el idioma portugués, que es el que se habla en Brasil. Todos estos idiomas emparentados. Y además del idioma español y el idioma portugués, tenemos también otros países que forman parte de América Latina, como es Haití, donde se habla el creol, derivado del francés, y acá la Guyana francesa también, donde el idioma oficial es el francés. Entonces, el criterio para definir qué es América Latina es un criterio lingüístico, que a la vez también es un criterio cultural, porque se utiliza para diferenciarnos del resto de los países de América, que son Estados Unidos y Canadá, que son países de habla inglesa, y esos son conocidos como América anglosajona, con características totalmente distintas. En relación a la ubicación, bueno, al norte de nuestro continente latinoamericano nos encontramos con el muro de Donald Trump, y pasando al muro de Donald Trump tenemos Estados Unidos. En el lado este tenemos el océano Atlántico, que nos conecta con África y con Europa. Y por el lado oeste nos encontramos con el océano Pacífico, el océano más grande de todo el mundo. Y el océano Pacífico hacia esta dirección nos conecta con China, con Japón, con todos los grandes países de Asia. Y hacia el lado sur nos conecta con Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Acá estamos muy cerca del continente antártico. Entonces, esa es la ubicación de nuestro continente latinoamericano. Vamos a continuar ahora hablando sobre la geografía. La geografía es una ciencia que se dedica a estudiar la realidad del planeta Tierra. Pero esta realidad del planeta Tierra se puede ver desde distintos puntos de vista. Es por eso que existen distintas ramas de la geografía que se dedican a estudiar distintos aspectos del planeta. En primer lugar, tenemos la geografía física, que se dedica a estudiar las formas de la Tierra, las formas naturales. Eso incluye el relieve, las montañas, los ríos, los glaciares, los océanos, todos estos elementos que conforman el paisaje que tardan miles de millones de años en formarse. Sobre esta geografía física se establece la vida humana. Y para estudiar la vida humana existe esta otra rama de la geografía, que es la geografía humana. Y se dedica a estudiar la composición, el número, la cantidad, la distribución de la población. Ahora, estos dos factores no se deben comprender de forma separada, están totalmente conectados, porque en la realidad la geografía física determina en gran medida la geografía humana. O sea, elementos de la naturaleza influyen mucho en la ubicación y la distribución de las personas, como vamos a ver más adelante.
comencemos ahora a ver elementos de la geografía física del continente latinoamericano. Lo primero que salta a la vista es que nuestro continente tiene esta cadena montañosa de acá, que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga que existe en todo el mundo. Va desde el extremo norte, comienza en Panamá, pasa por Colombia, pasa Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y ustedes se darán cuenta que Chile es un país súper largo, entonces es una tremenda cordillera. Y además de ser una cordillera muy larga, es una de las más altas que hay en el mundo. De hecho, la cordillera de los Andes es la segunda cordillera más alta que hay en el planeta Tierra, alcanzando el Cerro Aconcagua, que está en la frontera entre Chile y Argentina, la altitud casi de 7000 metros sobre el nivel del mar. O sea, tremenda altitud. Además de la cordillera de los Andes, nos encontramos que este continente tiene otras cadenas montañosas, como son el Mato Grosso de Brasil, está acá. Es una cordillera mucho más antigua y erosionada, y ya no es una cordillera tan alta como la de los Andes, sino que es una cordillera como un poco más gastada. Y el escudo de las Guyanas. Se llama escudo porque está de frente al mar y protege al continente de la influencia del océano. Es una de las funciones que cumplen en gran parte estas cadenas montañosas que funcionan como verdaderos biombos climáticos. Las cordilleras entonces, además de verse bonitas y de representar ciertas características del paisaje, también tienen un efecto en el clima, porque al ser unas verdaderas barreras tan altas, lo que hacen es diferenciar los lados que tiene nuestro continente. Es así que nuestra cordillera de los Andes divide la influencia que tiene el Océano Pacífico con todas sus vientos, sus precipitaciones y sus corrientes oceánicas y de las que vienen desde el Océano Atlántico. Si alguien, por ejemplo, ha ido a la Patagonia Argentina, algo muy frecuente entre las familias de Chiloé, se darán cuenta que a pesar de que tenemos casi la misma latitud, o sea, estamos casi en la misma altura que otras ciudades de Argentina, allá el frío es muchísimo más extremo de lo que ocurre acá en este lado del Océano Pacífico. Y eso se debe a que la cordillera de los Andes divide los climas y hace que las cosas sean distintas a un lado y a otro. Además de la presencia de estas importantes cadenas montañosas, en el continente sudamericano nos encontramos con una extensa planicie que es la que está acá. Se forma por la erosión de los ríos que corren por ahí durante miles y miles de años, escarbando la tierra y generando estas grandes planicies. La parte más norte es la que se denomina el Chaco y está ocupada por Paraguay y Bolivia. Y esta zona de acá es la Pampa, un verdadero mar verde, una planicie totalmente libre de cualquier relieve. También en territorio uruguayo nos encontramos con características similares. En estas áreas vemos mucho pasto, crianza de animales. Si alguien ha ido al supermercado, tal vez la mitad de la carne que venden viene de esta zona de acá. La carne paraguaya, ¿no es cierto? La uruguaya, la argentina. Otro rasgo muy importante es que el continente sudamericano tiene grandes ríos. En especial vamos a identificar acá el río más largo del mundo, incluso más largo que el río Nilo, demostrado hace poco tiempo atrás, es el río Amazonas. Este que parte en la cordillera de los Andes, en Perú, atraviesa toda esta parte y llega hasta el Océano Atlántico. Además del río Amazonas, tenemos acá en el norte el río Orinoco, que está en Venezuela, y tenemos también acá la desembocadura del río de la Plata. Esta es una de las desembocaduras de ríos más anchas que hay en el mundo y proviene del aporte de múltiples afluentes, entre los que tenemos el río Paraná, el río Uruguay, que son precisamente estos ríos que fueron erosionando la tierra y haciendo que esta zona sea una verdadera planicie. Por el lado de Chile hay muchos ríos, pero no son muy largos porque bajan directamente desde la cordillera al mar. Y como nuestro país es tan angosto,
no son a nivel continental muy relevantes. Lo que sí es relevante son los cuerpos grandes de agua dulce. Tenemos acá el lago Titicaca en Bolivia y acá el lago Maracaibo de Venezuela, dos de los lagos más grandes que hay en toda América. Continuemos ahora. Esto de aquí es un ejercicio que ustedes van a encontrar en su guía número 5 de la página 34 y trata sobre la localización de ciertos elementos geográficos del continente. Disculpen, algo que me había olvidado mencionar es que las cordilleras, las cadenas montañosas que componen nuestro continente, deben su formación a la actividad de las placas tectónicas. Cualquier persona que haya vivido en Chile más de 10 años habrá experimentado un temblor, un terremoto, maremoto, tsunami o algo por el estilo. Bueno, esos movimientos de la Tierra, de las placas tectónicas, se deben a que nuestro continente, debajo de la superficie, está compuesto por distintas como bloques grandes de roca que flotan sobre magma y van moviéndose en direcciones opuestas. Entonces acá tenemos que gran parte de nuestro continente se localiza sobre la placa sudamericana y por el lado del Océano Pacífico vemos que existe la placa de Nazca. Y estas dos placas, disculpe, estas dos placas al chocar en direcciones opuestas van generando un efecto de levantamiento. Tenemos una placa que avanza hacia esta dirección, hacia la otra, y van como chocando entre sí y generando un sucesivo levantamiento, que es el que le va a ir dando forma a la cordillera de los Andes. Es por ese mismo motivo que además de tener alta actividad sísmica en el continente sudamericano, tenemos muchísimos volcanes a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Continuamos ya, aquí está el ejercicio que les había mostrado y ahora vamos a hablar sobre los climas de América Latina. Además del efecto que tiene el relieve sobre los climas, que hace que ciertos lugares sean más húmedos, ciertos lugares sean más secos, y también el mismo efecto que genera la altitud. Generalmente los lugares que están a nivel del mar tienen una altitud mucho más estable, mientras que los lugares que están en la altura suelen ser más fríos. El principal factor para diferenciar los distintos climas, tanto de América como de cualquier lugar del planeta Tierra, es la latitud. La latitud se refiere a las distancias que existen entre los distintos polos, el polo norte y el polo sur, pasando por el círculo polar, el trópico de Capricornio, el Ecuador, el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico. Ahora, nuestro planeta no gira de una forma vertical en 90 grados, sino que nuestro planeta gira inclinado. Y esa inclinación, esa diferencia que hay, que son 23.5 grados, es un ángulo que se forma ahí, es el que hace que al girar alrededor del Sol, el planeta Tierra, haya ciertas zonas que van recibiendo la radiación de distintas formas a lo largo del día y al mismo tiempo a lo largo del año. Por ejemplo, hay partes del Polo Norte y del Polo Sur que derechamente pasan 6 meses de día y 6 meses de noche debido a esta inclinación. Este mismo efecto es el que genera que existan las distintas estaciones del año y que, por ejemplo, haya momentos del año en que se oscurece mucho más temprano y días del año en que oscurece mucho más tarde. Por ejemplo, ahora que estamos alcanzando la noche de San Juan, vamos a tener un día súper corto y una noche súper larga. Y eso se debe a esta inclinación. Esta inclinación además hace que los rayos solares nos lleguen de manera diferente al planeta Tierra, porque habrá zonas que reciben los rayos solares muy perpendicularmente, muy directamente, como estas zonas de acá, mientras que a otras partes les llega de manera muy tangencial, o sea, apenas alcanza a rozar y los rayos solares siguen y se van. Y eso es lo que explica por qué hay partes del mundo que son mucho más calurosas, que precisamente están en torno a la línea del Ecuador y los trópicos,
y luego estas temperaturas van disminuyendo a medida que nos acercamos a los polos, hasta que finalmente llegamos a los polos, que es donde hace mucho frío y no puede vivir nadie. Entonces, esta gran extensión de latitudes es la que explica en gran medida por qué nuestro continente latinoamericano tiene tantos climas diferentes. No es el único factor, pero lo explica en gran medida. Entonces, si nos damos cuenta acá, tenemos un gráfico, un mapa que muestra los distintos climas del continente y notamos que existe una tendencia a que exista, por ejemplo, en el extremo sur de Chile y Argentina, un clima frío, un clima templado frío, mientras que en las zonas cercanas a la línea del Ecuador, por ejemplo acá o acá, tengamos climas tropicales, climas cálidos, en donde en las condiciones son mucho más agradables al, al ser humano. Como había mencionado recién, no solamente la latitud es el factor que explica los distintos climas, sino que igual hay factores de la geografía. Por ejemplo, tenemos toda esta zona blanca que representa los climas fríos de montaña, que se extiende independiente de si estás en la línea del Ecuador, en el trópico o cerca de las zonas más templadas. Y eso se explica a partir de la altitud, ¿no es cierto? Tenemos esta zona fría, que coincide precisamente con la ubicación de la cordillera de los Andes, con sus grandes altitudes. Recordemos que es la segunda cordillera más alta que hay en el mundo entero. Eh, bueno, es la página número 46 de su guía número 5. Se hacen preguntas como esta que ustedes deberían ser capaces de responder. Por ejemplo, ¿qué climas hay en América Central? Bueno, América Central es esta zona del continente que está entre las dos grandes masas de tierra que son América del Sur por acá y América del Norte arriba. Tenemos esta especie de puente que conecta las dos grandes masas de tierra, que es América Central. Y si vemos la simbología, América Central está cerca de las zonas templadas, ¿no es cierto? Entre los trópicos y la línea del Ecuador. Por lo tanto, es lógico esperar que tenga clima caluroso, ¿no es cierto? Un clima templado, caluroso, tropical. Cuando se pregunta acá qué tipo de clima es predominante en América del Sur, vamos a ver la simbología y nos damos cuenta de que tenemos un clima cálido tropical sin estación seca, o sea, clima lluvioso. Imagínense, todo este territorio está cubierto por la selva de la Amazonía. Y acá otras zonas que son menos lluviosas, pero en general cálidos y tropicales. Ahora se pregunta, ¿qué relación hay entre los rayos solares y el clima ecuatorial? Bueno, recuerden esto, los rayos solares llegan de distintas formas a los distintos lugares de acuerdo a su latitud. Ahora vamos a entrar al cuarto y último tema de esta sesión, que trata sobre la distribución geográfica de la población de América Latina. Como podremos ver en este mapa, la población se representa con los puntos de color más rojo, representan la mayor cantidad de personas, y las áreas que ya son de colores más claros son las que representan una menor cantidad de seres humanos viviendo en estos territorios. Si relacionamos este mapa que muestra la distribución de la población con los otros mapas que habíamos visto recién, en donde se mostraban las zonas más altas, las zonas más cálidas, zonas frías, las montañas, vemos que hay una relación bastante directa. Porque en primer lugar, notamos que el continente de Latinoamérica concentra la mayoría de su población muy cerca del mar, o sea, en torno a los bordes del continente. Mientras que la zona del centro nos damos cuenta que hay lugares que no tienen casi nada de población. Y eso se debe a la inaccesibilidad del territorio. Tomemos en cuenta que todo esto es la selva de la Amazonía, territorio donde muchas veces ni siquiera nunca, hasta el día de hoy, nadie haya podido llegar a esas partes. Hay lugares que están totalmente inexplorados e incluso son totalmente desconocidos para la ciencia.
Hay expediciones científicas que se meten en estos territorios y descubren especies nuevas así una vez al mes, algo así. Y bueno, además de que la población se ve, tiene una distribución altamente vinculada a los factores geográficos y climáticos, o sea, se concentra en las zonas más amigables para el establecimiento de la vida humana. No vamos a encontrar un montón de gente en la punta de los cerros. Eh, Tiene otra característica importante que es muy distintiva de América, el continente latinoamericano, que es que hay grandes zonas de población. Por ejemplo, estas de acá. Estos grandes puntos de población representan las grandes capitales, ciudades enormes que caracterizan al continente latinoamericano. Además de estar nuestra población centrada cerca del mar, en las zonas con un clima más templado y favorable, y en las zonas geográficas más accesibles, se caracteriza por ser una población altamente urbanizada. ¿Qué significa que sea una población altamente urbanizada? O sea, que si tomamos a la totalidad de personas, las que viven en el campo y los que viven en la ciudad, las personas que viven en la ciudad superan por mucho a los que viven en el campo. Nos encontramos con dramas como este en algunas zonas de América Latina. Obviamente para los que vivimos acá en Chiloé esto es algo raro, pero es la norma en nuestro continente. De hecho, en América Latina nos encontramos con algunas de las ciudades más grandes que existen en todo el planeta Tierra. Por ejemplo, tenemos la Ciudad de México, tiene una población de 22 millones de habitantes, más de 22 millones de habitantes. Es una de las ciudades más grandes de todo el mundo y en una sola ciudad, imagínense que vive más gente que en todo Chile. Lo mismo pasa con la ciudad de Sao Paulo, casi 22 millones de habitantes. Buenos Aires, más de 15 millones. Y así nos encontramos con muchas ciudades que concentran enormes cantidades de población. Otra de las características es que además de nuestro continente, además de tener una población urbana que se concentra en la ciudad, también tiene una población que se concentra precisamente en las capitales de los respectivos países. O sea, somos una población centralizada. Entonces, tenemos el caso de, por ejemplo, de Chile, en donde prácticamente la mitad del país vive en la capital. Caso similar es lo que sucede en Perú, en México, que ya son 100 millones de habitantes en total, pero la quinta parte vive en una sola ciudad, que es la capital. Este gráfico de acá muestra cómo ha ido evolucionando el tema de la población. Aquí se muestran los años y aquí se muestra el porcentaje de población urbana. Notamos que si retrocedemos hacia el año 1920, solamente había un poco más del 10% de población de América Latina viviendo en ciudades. Saltando a 1940 ya casi alcanza el 20%. Y así vamos escalando, escalando, escalando. En el año 85 ya era más del 50%. Aumentamos, aumentamos y ya llegamos casi hasta el presente con alrededor del 80% de la población de América Latina viviendo en ciudades. Ahora, pasando ya desde la distribución de la población, y que no lo olviden, se relaciona fuertemente con las características del clima y las características de la geografía física de América. Vamos ahora a hablar sobre una descripción de cómo es nuestra población, de nuestra zona del mundo. Lo primero que quería explicarles es que para comprender el tema de la población, en cualquier ámbito, es muy útil tener el manejo de esta herramienta y es muy útil también esté incluida en los exámenes. Esta herramienta se llama la pirámide poblacional. Es un gráfico que representa varias cosas al mismo tiempo. Es un gráfico que sirve para representar a la población, pero al mismo tiempo te muestra la cantidad de personas, la distribución según las edades, distintos como tramos de edad, y el porcentaje que representan en relación al total. Entonces, bueno, y además muestran que por un lado tenemos a los hombres y al otro lado tenemos a las mujeres. Entonces ya, por ejemplo, aquí están las mujeres, acá están los hombres. Entonces te saca una foto muy buena
de la población en un solo gráfico. O sea, aquí lo que podemos deducir es que ya existe una distribución casi igual entre hombres y mujeres, porque si vemos las líneas del gráfico son muy parejas entre ambos lados, ¿no es cierto? Tenemos el lado de los hombres y el lado de las mujeres casi iguales, ¿no es cierto? Ya. Otro elemento que notamos es que la cantidad de personas va disminuyendo a medida que se va haciendo mayor. Eso nos podría hablar de que este gráfico muestra una alta cantidad de mortalidad, o donde las personas no viven muchos años, tienen una esperanza de vida corta, pero al mismo tiempo es una población que está en proceso de crecimiento, porque si nos damos cuenta, los niños pequeños de 0 a 4 años son el grupo de población más grande que hay en el país, tanto para hombres como para mujeres. Y así sucesivamente a medida que nos vamos aumentando en edad. Comprendido cómo se ve y para qué sirve una pirámide de población, vamos a pasar a ver pirámides de población de nuestro continente latinoamericano. Esta pirámide de acá es la pirámide de El Salvador, un país de América Central, y para analizarla en detalle nos vamos a dar cuenta de que este es un país donde existe una población bastante pareja entre hombres y mujeres, ambos lados de la línea vertical, pero nos damos cuenta inmediatamente que la esperanza de vida en este país no es muy larga, porque a medida que vamos superando los 40, 45 años, vemos un descenso bastante brusco de la cantidad de personas que hay en estos tramos etarios. Eso significa que la gente no vive muchos años. Otro elemento que nos damos cuenta es que este país tuvo hasta hace no mucho tiempo una alta natalidad, pero esa alta natalidad empezó a disminuir. Entonces nos damos cuenta que los niños de entre 5 y 10 años son bastante más que los que vienen en el tramo siguiente. Y incluso estos son todavía más que los niños pequeños. Ese es un país que está en proceso de disminuir su natalidad. Vamos a ver otro ejemplo de América Latina, un país diferente, a ver. Este de acá. Vemos un ejemplo de un país que ya está como un poco más avanzado en sus procesos demográficos. Esto es Uruguay. Si nos damos cuenta, acá en Uruguay ya no tenemos esta forma característica como de que tenía El Salvador, que era como así, sino que ya vemos que hace tiempo que ya estabilizaron su natalidad. Y notamos que los tramos de población mayores no disminuyen tan bruscamente como sucedía en El Salvador, sino que a pesar de ser mayores, igual nos encontramos con alta población, incluso de 90 años, 95 años. Eso significa que esta población de Uruguay está en proceso de envejecimiento, porque por un lado nacen menos personas y por otro lado las personas viven más. Entonces se empieza a generar una acumulación de población. Para explicar estos fenómenos existe una teoría que se llama la transición demográfica. Y esta transición demográfica sirve para describir el comportamiento de las poblaciones humanas. Cualquier población humana. Se relaciona fuertemente con el desarrollo, con el descubrimientos de la medicina, innovaciones tecnológicas que permiten mejorar nuestra calidad de vida. Parte con una primera etapa en la que se describe una población que tiene una alta natalidad, o sea, no hay un control de la natalidad, todas las personas tienen 200 hijos como si nada, pero al mismo tiempo hay una alta mortalidad, porque no hay tecnología, no hay acceso a la salud, no hay medicamentos. Entonces la población como que se regula sola, no hay un crecimiento demográfico, nacen muchos, pero mueren muchos. Entonces como que haciendo suma y resta, quedamos casi iguales. En una segunda etapa, que es la que podemos ver, por ejemplo, en el caso que habíamos visto en El Salvador, esto de acá, notamos que ya la población
mantiene una alta natalidad, pero al mismo tiempo, gracias a avances en la medicina, gracias a mejoras en los sistemas de trabajo, la gente ya no muere tanto. Entonces, empezamos a tener mucha gente que ya tiene una esperanza de vida mayor. Por lo tanto, tenemos una alta natalidad, pero una baja mortalidad. Entonces la población empieza a aumentar en tamaño, porque nacen más de los que mueren. Mueren menos personas, gracias a los avances técnicos. Tenemos después una tercera etapa, que es como la que estaría viviendo en este momento el país de Uruguay. Esta tercera etapa se caracteriza porque eh, se combina una baja mortalidad, o sea, una alta esperanza de vida. Las personas ya no se mueren a los 40 años porque se los comió un león, sino que se mueren por causas naturales a una avanzada edad. Pero eso se combina con una disminución de la natalidad. O sea, las personas ya no quieren tener 5 hijos, ni 4. Ahora las personas quieren tener, con suerte, un hijo. Y la mayoría ni siquiera tiene hijos. Entonces, la población en general empieza a vivir un proceso de envejecimiento. Y esta es la etapa en la que estaría viviendo, por ejemplo, el país de Uruguay. Luego vendría una cuarta etapa ya en que la población anciana empieza a aumentar en cantidad. Eh, el número total de habitantes se mantiene estable porque la natalidad es muy baja. Y finalmente ya una quinta etapa en que la población empieza a disminuir, porque ya hay tantos ancianos y los ancianos no tienen hijos, por lo tanto empiezan a morirse los ancianos y niños. Entonces cada vez hay menos personas que el año anterior. Hay algunos países del mundo que están viviendo en esta fase, por ejemplo en Alemania o en Japón, son tantos la gente mayor que, y la gente joven que no quiere tener hijos, que los países ya se están quedando sin habitantes. Bueno, en América Latina nos caracterizamos por estar entre estas dos etapas. O sea, estamos, según el país hay diferencias, pero estamos viviendo etapas de disminución de la natalidad y aumento de la esperanza de vida. Entonces hay países que tienen un crecimiento de población y otros países que ya están como creciendo, pero ya lentamente, como es el caso de Chile o Uruguay. Este proceso nosotros lo podemos relacionar con lo que sucede en cada una de nuestras familias. Por ejemplo, si ustedes hacen memoria, si es que conocen a sus abuelos, a sus bisabuelos, probablemente sus abuelos tenían 10 hermanos y sus padres quizás tenían 2 o 3 hermanos. Y si ustedes tienen hermanos, probablemente tengan uno, dos. Y si quieren tener hijos, la mayoría no creo que quiera tener más de uno. Y personas jóvenes de veintitantos años en la actualidad en Chile ya derechamente no quieren tener hijos. Entonces estamos viendo procesos de envejecimiento de nuestra población. En el continente latinoamericano tenemos que la esperanza de vida varía según los países, pero por lo general se ubica entre los 70 a 80 años de edad. Hay países, por ejemplo Chile, donde la esperanza de vida es 79 años. En Cuba anda casi igual. Y los países donde la esperanza de vida es más corta, por ejemplo Perú, superan por poco los 74 años, pero se mantiene como en este tramo, entre los 70 y los 80 años de esperanza de vida promedio. Bueno, ¿a qué nos referimos con esperanza de vida? La esperanza de vida es la cantidad de años que estadísticamente vive cada persona eh, desde el momento que nace hasta que muere, de acuerdo al promedio de la edad que tiene la gente al morir. Van a encontrar ejercicios sobre el tema de la población de América Latina en su guía número 5, desde la página 97 a la 102. Bueno, eso es en resumen lo que corresponde a los contenidos de la clase número 7 sobre el continente latinoamericano, su geografía, su clima y su población. Eh, Enseguida les voy a mandar el video de la clase número 8 y espero que lo revisen. Estén muy bien.